Hola. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por estar. La verdad para nosotros es un orgullo poder organizar el evento. Felicitar al staff y a todos los colaboradores de la Cámara porque la verdad que es un esfuerzo enorme y la verdad una alegría inmensa poder hacerlo. Bien, primero que nada la idea un poco del armado del panel fue lograr 3 enfoques distintos de estos temas porque a veces son bastante intrincados y es interesante escuchar las distintas opiniones. Así que bueno, preparé unas preguntitas para cada uno, vamos a ir viendo con Mariela. ¿Es posible dimensionar la presión impositiva o tributaria de las tasas e impuestos subnacionales? ¿Tienen comparaciones con otros países? Y asimismo, otro factor de comparación sería la complejidad que acarrean los tributos y tasas locales. Ok, bueno, gracias Facundo y gracias a Cabase por la invitación. No sé si está la presentación. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo, así ya podemos ir con las preguntas. Yo entonces voy a hablar un poco en base a lo que preguntó Facundo, ¿sí? Sobre los impuestos subnacionales, las tasas municipales y cuánto le cuestan un poco al sector privado, ¿sí? Permiso. Con esto entonces, ¿pasamos? Ahí estamos. Disculpen. Entonces, un poco por qué, y es un poco lo que nos convoca hoy acá, ¿por qué estamos hablando de impuestos subnacionales? Básicamente están en todos lados, ¿sí? En la tapa de los diarios, en los portales, son tendencia en redes sociales, este hashtag basta de ingresos brutos que se hizo conocido hace algunas semanas con empresarios preocupados y además están ganando participación en la economía, ¿sí? Entonces nos lleva a preguntarnos un poco, bueno, ¿cómo medimos efectivamente esto en la economía? Sí, no sé para dónde tengo que apuntar para pasar, disculpen. ¿El otro? No estaríamos... La tecnología no estaría ayudando. Ahí va. Entonces, un poco yendo a la primera pregunta de Facundo, sí, de cómo comparamos la presión tributaria local con la internacional. Si hablamos de los países desarrollados, la medida tradicional de presión tributaria es de medirlo como porcentaje del PBI. ¿Cuánto representan los impuestos como porcentaje del PBI? Bueno, en un país desarrollado típico estamos hablando de aproximadamente el 34% de presión tributaria y de eso en los países federales, como es el caso de Argentina, estamos hablando de que la mitad son impuestos subnacionales, ¿sí? No solamente los que pone el Estado federal. En América Latina el promedio ronda aproximadamente entre el 21 y el 22%, en Argentina es un poco más alto, el último dato para 2024 nos da una presión tributaria de casi el 28%. ¿Cuánto de esos son impuestos subnacionales? Bueno, aproximadamente el 18%, sí, casi 5 puntos porcentuales son impuestos provinciales, típicamente ingresos brutos, sí, que representa aproximadamente el 80% de la recaudación provincial. Y una situación particular es que estas estadísticas que son del Ministerio de Economía no incluyen tasas e impuestos municipales, ¿sí? Entonces, ahí estimaciones propias del CEFIP nos dicen que rondan aproximadamente el 1% del PBI, pero obviamente con mucha variabilidad por la diversidad propia de la estructura tributaria argentina. Y 2 puntos que puse para considerar son, bueno, esta estructura tributaria además tiene características particulares. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un sistema donde la evasión es bastante alta, ¿sí? Las estimaciones nos dan entre el 40 y el 50%, y no solamente la evasión es alta, sino que también es alta la informalidad laboral. En particular, si vamos a la presión tributaria de un sector, el sector de Internet, el estudio que se hizo desde el CEFIP con Cabase el año pasado nos daba que aproximadamente más del 40% de lo que se paga de un abono de Internet son impuestos, ¿sí? En particular, en promedio nos daba una carga tributaria del 41,5% en los 3 niveles de gobierno, con variaciones, obviamente, desde lugares donde era el 38,6%, otros lugares donde era 6 puntos porcentuales por arriba. Pero además, un poco, como decía la pregunta de Facundo, no estamos hablando de la presión tributaria en sí como el único problema, sino que también es la variabilidad. El sector está sujeto a más de 20 tributos en los 3 niveles de gobierno, ¿sí? Y además la complejidad tributaria, que significa entender cada uno de estos tributos y los costos de cumplimiento de todo esto. Los costos financieros, como pueden ser retenciones, percepciones, etcétera, y los costos propios de entender toda esta maraña de sistemas impositivos en los que estamos inmersos. Entonces, un poco para entender, en nuestro país, un sistema federal, coexisten impuestos nacionales, provinciales y municipales, y los distintos niveles de gobierno tienen la potestad de diseñar su sistema, lo cual
naturalmente nos está hablando de una variabilidad bastante grande en el diseño, ¿sí? ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que no existe ningún sistema de información donde esto esté de forma sistematizada y que podamos verlo de forma comparable, ¿sí? Entonces, el primer punto es, bueno, yo, empresario, quiero ir a ver qué me cobran, voy a buscar la legislación. Bueno, lo primero es suerte encontrándolo. A nivel provincial muchas veces se encuentra, pero a nivel municipal a veces es más difícil, ¿sí? Supongamos que lo encontramos. Bueno, nos encontramos con cosas como estas, ¿sí? No es ninguna cosa en contra del municipio de Adolfo Alsina, que es justo la foto de ahí, sino que es muchas veces lo que pasa, ¿sí? Estamos con ordenanzas o con leyes que son PDFs escaneados. ¿Esto qué significa? Que quizás alguien que quiere ir a ver un impuesto para un lugar en particular se tiene que leer 20, 30 páginas porque no está de ninguna manera sistematizado o no se puede hacer fácil control F, ¿sí? Porque lo que se subió es un PDF y una foto. Además de eso, supongamos que encontramos lo que queríamos hacer. Bueno, esto es una foto de la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires desde hace algunos años, ¿sí? Una provincia grande, central. El artículo 23 nos decía, para un determinado sector, la alícuota de ingresos brutos es del 3,5% si la facturación está por debajo de 40 millones. Vamos al artículo siguiente. Nos dice que la alícuota para el mismo sector, igual todo, es del 3% si estamos por abajo del millón. Entonces, todo se torna un poco confuso, ¿sí? Es difícil entender esto. Más difícil es cuando intentamos entender cómo es el diseño de estos impuestos, ¿sí? Desde el CEFIP hicimos un análisis de lo que eran las distintas tasas. Por ejemplo, el ABL, alumbrado, barrido y limpieza, típicamente tiene distintos nombres en los distintos municipios y también incluye distintas cosas. Bueno, ¿cómo era si nosotros queríamos ver todas las alícuotas distintas que había? ¿A qué vamos con esto? Supongamos el caso más sencillo. Tomamos la evaluación fiscal de un terreno de ARBA y decimos, de la evaluación fiscal, tanto por ciento. Bueno, habría una alícuota para todos. ¿Es eso con lo que nos encontramos? No. Si ustedes miran ahí el mapa, tenemos casos donde hay más de 3.000 alícuotas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que hay casos distintos por si es casa, si es departamento, si estamos en una esquina, si estamos en la zona central, si la iluminación de la calle es LED o es de otro material, o si el que vive en esa casa fue médico en la pandemia del hospital municipal, ¿sí? Esas son las cosas con las que nos encontramos. ¿Más complejo significa necesariamente más caro? No. Puede que incluso estemos hablando de descuentos, pero sí estamos hablando de que el sistema se torna más complejo, ¿sí? Y lo mismo pasa con la tasa de seguridad e higiene. Hay lugares donde estamos hablando de un monto fijo, en otros son alícuotas en base a un monto de facturación, en otros tiene que ver con la cantidad de empleados o la superficie que tiene un determinado lugar que ocupa, o en otros tiene en cuenta el sueldo mínimo para un empleado de comercio o el sueldo del peón industrial, ¿sí? Independientemente del sector. Y también, por el fenómeno inflacionario que estuvimos inmersos, muchos municipios empezaron a poner módulos fiscales, ¿sí? Entendible, ¿por qué? Porque a principio de año tenían que fijar las tasas y si no les quedaban en pesos para el resto del año, bueno, desde el punto de vista de la complejidad significaba que adicionalmente quien quería ver esto tenía que ir buscando cuánto salían esos módulos fiscales. El último punto que quería hacer es que además otros costos, como dijimos, tienen que ver con estos regímenes de retenciones y percepciones. En el caso de la provincia de Buenos Aires, para ingresos brutos, el impuesto más importante, la recaudación en un 83% no viene de las declaraciones juradas, sino de estos regímenes que son costosos para todo el sistema, para los empresarios que las tienen que hacer y también para el resto del sistema, ¿sí? La lógica de estos impuestos, ingresos brutos, tasa de seguridad e higiene, es la lógica del impuesto en cascada, que es compleja y trae complicaciones perniciosas y de eficiencia económica. Y además, si se trabaja en más de una jurisdicción, también tenemos otros desafíos u otras complicaciones, ¿sí? Como pueden ser seguramente el régimen de convenio multilateral que se conoce, pero también, por ejemplo, en lo que es el ámbito municipal, ¿cuál es la base sobre la cual tenemos que tributar? ¿Los ingresos de ese municipio o los ingresos totales de la provincia? En fin, yo lo que traté fue, bueno, para responder un poco a la pregunta, no solamente centrarme en la presión fiscal y lo obvio de los costos para el sector privado, sino también todos estos otros costos que muchas veces no se ven y que hacen a la complejidad tributaria en el caso de Argentina. Buenísimo. Muchas gracias, Mariela. Y aprovechando que tenemos la posibilidad de tener un intendente en el panel que asumió en diciembre del 23.
¿no? Así que la idea de la pregunta un poco es, al inicio de tu gestión, ¿cómo ordenaron las prioridades, entendiendo que las tasas son recursos que van ligados a un gasto operativo, o sea, a una contraprestación? Hola, ahora sí. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Facundo, por la invitación, a todos ustedes, por darnos la posibilidad también de contar desde el lado del Estado qué es lo que se ve. Creo que es importante para todos ustedes, para todos aquellos que llevan adelante un emprendimiento, una futura inversión, un plan de negocios. Pero antes de ser intendente en diciembre del 2023, fui concejal, pero también soy tributarista, casualmente, y profesor de la Universidad Nacional de La Plata también en Finanzas Públicas. Así que el tema de la tributación lo vengo estudiando hace muchísimos tiempos. La tributación, como decía Alberdi, y después se reflejó en el artículo 4 de la Constitución, sin tesoro no hay Estado. O sea, la tributación tiene una lógica en la cual tienen que constituirse determinados tesoros, nacional, provincial y municipal, para poder llevar adelante los mandatos que nos fija no solo el preámbulo, sino también la parte dogmática y pragmática de la Constitución. Lo que nos toca a los municipios, ahora ya viéndolo de este lado, como intendente, cómo encontramos nosotros la municipalidad, la encontramos devastada. Teníamos acá, me acompaña mi secretario de Hacienda, cuando asumimos el 10, pero el 11 era lunes y nos pusimos a trabajar, teníamos 7 millones de pesos en las cuentas, no nos alcanzaba ni para un rato, con 1.500 millones de deuda y un montón de obligaciones propias de asumir en diciembre, ¿no? Los funcionarios salientes del kirchnerismo se habían pagado los 10 días de sueldo, se habían pagado el aguinaldo y nos habían vaciado las cuentas, además de todos los recursos afectados que ya habían usado. Teníamos que pagar los sueldos, teníamos que pagar los aguinaldos, un bono que se habían comprometido y ahí nomás, cortito, teníamos que pagar los salarios de diciembre, los primeros días de enero. Bueno, ¿cuál fue la receta? ¿No? La misma que cada uno de todos ustedes aplican en sus casas, en la empresa, cuando no alcanza la plata. No hicimos un ajuste feroz, sino hicimos un ajuste de funcionamiento, un ajuste ortodoxo propio de aquel que tiene que enderezar las cuentas. En primer lugar, tuve que sacar, y fue una decisión dolorosa, pero necesitábamos hacerlo, estábamos convencidos de hacerlo, además políticamente. Tuve que dar de baja 350 agentes, entre los cuales había, por supuesto, ñoquis del gobierno anterior, militantes, parientes y todo lo que ya sabemos que se acumula constantemente en el Estado y es lo que todos renegamos. Así que tomamos la decisión de hacerlo, y junto con la eliminación de 78 cargos de funcionarios, porque también el ajuste de la política tiene que empezar por la política. No le podemos pedir a la gente que se ajuste cuando la política no hace o no da las mismas señales. Y después, por supuesto, empezamos a ser muy rigurosos con el gasto y eliminamos cualquier modalidad de corrupción. Lo que degrada a la Argentina claramente es la corrupción en sus distintas versiones. Así que en el 2024 nos encontró un año que ya enero, febrero íbamos adquiriendo volumen. La gente nos apoyó con el pago, afrontando el pago de la tributación local, lo cual nos hizo amasar en el primer semestre 3.000 millones de pesos de ahorro de funcionamiento, y el otro semestre otros 3.000 en un presupuesto de 19.500 millones que terminamos ejecutando. O sea que un tercio del presupuesto 2024 lo terminamos invirtiendo. ¿Qué quiere decir? Que ese gasto ocioso que antes se iba en gastos acomodaticios, militantes y en esa inflación de personal, lo terminamos devolviendo a la prestación efectiva de los servicios. Más allá de eso, cuando uno hace el repaso de cuál era el estado de los servicios, bueno, no había parque automotor, no teníamos camiones, palas, motoniveladoras, vehículos, no había nada. Lo que tuvimos que hacer es salir a comprar, tuvimos que terminar obra pública inconclusa, tuvimos que hacer muchísimas cosas que bueno, obviamente las queríamos hacer, pero no nos pensábamos que estaba en ese estado el Estado municipal. ¿Qué nos dio el 2024 también? Lo que nosotros estudiamos siempre, que el tema de presión tributaria y demás a la hora de emprender y de sobrevivir en la Argentina. Nosotros a nivel municipal tenemos un cálculo que la presión que exigimos sobre el contribuyente oscila entre el 1,5% y hasta el 5% en lo que es la presión
fiscal general de lo que afronta el contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que el rol municipal, que es netamente prestación de servicios, únicamente le queda ese porcentaje para prestar los servicios. El resto se va en impuestos nacionales, en impuestos provinciales, que en muchos de los casos son distorsivos y regresivos, ¿no? Ahí está la problemática de la composición o la estructura tributaria general, federal, ¿no? Donde tenemos una pirámide invertida. Hay una centralización en la nación, en la recaudación, para luego la distribución por coparticipación a las provincias y las provincias a los municipios. Bueno, y vemos que, por ejemplo, un municipio paga el IVA en cada compra para que después le vuelva en la rueda de la coparticipación. Entonces, tenemos municipios que están cargadísimos de responsabilidades, pero que están raquíticos en la capacidad para afrontar esas demandas, para afrontar esas obligaciones y responsabilidades propias de lo que se ha ido generando en el último tiempo. Nosotros estamos o somos responsables de la educación primaria inicial con los jardines maternales. También tenemos que generar oferta educativa superior, porque los que estamos a 250 kilómetros de cualquier oferta educativa tenemos que generar en el territorio condiciones para que nuestros jóvenes o no tan jóvenes puedan estudiar en el lugar que eligieron vivir. Tenemos la responsabilidad del tránsito, la obra pública, tenemos alumbrado público, agua, cloaca, recolección especial, la salud pública que nos lleva el 45% del presupuesto. Bueno, todo eso es lo que surfea todos los días un intendente en todo el país, ¿no? Que lo hacemos con vocación, lo hacemos con orgullo, pero cuando uno lleva a la práctica servicios eficientes, ahí empieza realmente a sacar los costos de lo que implica llevar adelante un servicio. A nosotros en 2024, cuando cerramos el ejercicio, ahí nos damos cuenta lo que implicaba, por ejemplo, prestar un servicio eficiente respecto de la red vial. Nosotros, para municipios del interior, la red vial es uno de los ingresos, pero también de los costos más grandes si lo querés prestar bien. Veníamos de muchísimos años de desinversión en el servicio y tenemos 3.200 kilómetros, escuchen bien, 3.200 kilómetros de red vial, ¿no? Es un municipio con 8 localidades del interior, más la ciudad cabecera. Tenemos 190 kilómetros de largo, el distrito, somos vecinos de todos, y la verdad que llevar adelante un servicio eficiente cuesta muchísimo. Para que ustedes tengan en consideración, recaudamos en el año 24 1.200 millones de pesos y gastamos 3.200 pesos, 3.200 millones de pesos. Esto que arroja que estábamos un 200% abajo en la cobrabilidad, a pesar de que tenemos casi el 80% de la cobrabilidad de la tasa. ¿Qué nos decía eso? Que se había licuado la base de recaudación de esa tasa. Bueno, eso nos llevó, obviamente, a intentar una corrección. La corrección que nosotros intentamos, en primer lugar, generó conflicto, por supuesto, porque, a ver, también la dinámica de convivencia genera que haya tensión. El que está del lado del contribuyente quiere pagar lo menos posible, el Estado quiere recaudar lo más posible, y en nuestro caso lo que queríamos recaudar es lo que implicaba la prestación de ese servicio. Bueno, eso se lo aplicamos al resto de los servicios y, para no dar un sobresalto, lo que generamos fue que lo que era de pago bimestral lo pasamos a mensual. O sea, lo que era antes vencimientos de 6 cuotas en el año lo pasamos a mensual. Con el campo, afrontando la seca y demás, tuvimos que retraerlo a 8 cuotas. Y después, para lo que son prestadores de servicios, como ustedes, no tenemos prácticamente carga tributaria. Nosotros tenemos la tasa de seguridad y higiene, creo que somos 3 municipios de los más bajos de la provincia, porque la calculamos de acuerdo a la cantidad de empleados. Así que no la calculamos sobre ingresos brutos, que eso es lo que te permite el convenio multilateral, pero que se convierte en exponencial y también se ha judicializado en varios casos. Así que nosotros no nos aprovechamos de ingresos brutos, que además consideramos que es un impuesto regresivo, que es un impuesto que genera inflación. Yo estoy convencido de eso. Ahora hay algunos proyectos también de ver de qué manera se puede ir sacando ingresos brutos, si se genera un IVA provincial, si se genera un IVA dividido entre la nación y la provincia, y eliminar ingresos brutos, que no tiene un sistema como el IVA de débito y crédito, sino que es exponencial y acumulativo en cada eslabón de la cadena productiva. Y nosotros no nos servimos de ingresos brutos para la tasa de seguridad y higiene, sino que lo cobramos por empleados.
Por otro lado, ¿en qué puede acompañar un Estado municipal a la inversión o cómo puede motivar y alentar que la prestación del servicio sea más competitiva, sea más eficiente del privado y se amplíe? Bueno, nosotros tenemos dos líneas, dos directrices gubernamentales en las cuales consideramos que el inversor puede venir a creer en 25 de mayo, que es la generación de suelo. Por un lado, la generación del suelo industrial para todos aquellos que diversifiquen en lo industrial. Teníamos un parque industrial que tiene 40 años colapsado y lo que generamos es un convenio público-privado en la creación de un parque industrial mixto en el lote lindero, 80 lotes nuevos productivos, que eso posibilita que, por supuesto, tengamos una proyección y una ampliación en lo que es la prestación de los servicios. No solamente el industrial que ahí se va a radicar, sino también, por supuesto, todo lo que coadyuva y todo lo que gira en torno a esa nueva empresa, ese nuevo emprendimiento. Y para que eso crezca, lo industrial, también tenemos que tener la otra generación del suelo, que es la generación del suelo para viviendas, lotes con servicios, que ahí estamos generando, además de una nueva circunvalación en donde le hemos marcado al inversor dónde está para nosotros el nuevo ejido urbano. Para adentro lo que estamos incidiendo desde el Estado municipal es en la compra de macizo, la subdivisión, la prestación de los servicios de agua, luz, cloacas y gas en los casos que podemos, para poder radicar ahí los que vienen a trabajar a esas nuevas industrias. Y por el otro lado, generé el Centro Regional Universitario, el primero en la historia de 25 de mayo, lo cual nos condiciona, ¿no?, para poder capacitar el recurso humano que demanda ese emprendedor, ese emprendimiento, esa pyme, esa industrial o ese prestador de servicio que necesita cada vez más un recurso humano calificado de acuerdo a lo que va exigiendo la tecnología. Así que esta es la modalidad de trabajo que nosotros tenemos. Para bajar tributación tenemos que ser cada vez más eficientes en la administración del gasto, tenemos que achicar estructura política parasitaria, como le llamamos ahora, tenemos que, por supuesto, eliminar cualquier modalidad de corrupción y tenemos que pensar en el vecino y también hacerle el cambio de cultura en el que el vecino pueda ver que esa contribución, esa tasa, vuelve realmente reflejado de manera directa y eficiente en un servicio. Ahí el vecino viene y paga conforme. Cuando ve que se va en el impuesto al cheque, cuando ve que se va en impuesto interno, cuando ve que se va en ganancia en la cuarta categoría, cuando ve que se va en ingresos brutos, cuando ve que se va en impuestos de sellos, cuando ve que se va en tantos impuestos donde no vemos reflejada una contraprestación directa, la gente reniega de eso y eso es el 75 o el 80% de la carga tributaria. Y lo que no contemplan algunos que diseñan las políticas tributarias en otra órbita es que lo que estudiamos nosotros, que es la curva de Laffer, donde se analiza la presión fiscal, no siempre que más presión haya hay más cobrabilidad y más recaudación, porque llega un momento que la curva se torna negativa, ¿no? Donde la gente dice, bueno, no lo puedo pagar, ya no lo pago. ¿Por dónde empieza? Empieza por lo local, ¿no? Ese es el mayor de los problemas. Empieza a dejar de pagar las tasas municipales. ¿Por qué? Porque en nuestro caso ARBA o AFIP o ahora ARCA te ejecuta. Bueno, entonces este es el problema del sistema de recaudación y coparticipación federal, la estructura de la tributación, donde creo que va a ser muy difícil afrontar una reforma en serio, porque por supuesto nadie quiere resignar, donde para tratar una nueva ley de coparticipación tiene que haber unanimidad para empezarla a tratar en el Senado de la Nación. Así que imagínense que quién quiere perder puntos de coparticipación desde el inicio. Pero creo que para que haya una gran reforma tributaria, primero hay que ordenar las variables macro, hay que ordenar de arriba hacia abajo y por supuesto cada uno en su medida que le corresponde, en cada responsabilidad. No es lo mismo bajar impuestos que tasas. Las tasas son, vuelvo a repetir, hay un fallo, Laboratorios RAFO, donde son las tasas retributivas de una contraprestación efectiva y eficiente de servicio. O sea, nosotros no cobramos en 25 de mayo ningún impuesto al combustible, por ejemplo, donde está la tasa de combustible. No, si ya eso lo está cobrando, además análogo a otros impuestos. Nosotros no cobramos impuestos municipales, únicamente cobramos tasas
a las cuales queremos reducirla únicamente a 3, donde queremos generar un gran ABL que contenga todos los servicios públicos, la tasa de conservación de la red vial y una tercera tasa que pueda ser una monotasa donde podamos conjugar ahí para comercio, industria, seguridad, higiene, utilización del espacio público y también publicidad y propaganda en una monotasa que no afecte ni desaliente la inversión, el comercio y la industria y tampoco de los prestadores de servicios. Para ustedes, los prestadores de servicios, la generación de suelo, tanto industrial como del suelo para hábitat, es importantísimo la expansión obviamente de oportunidades y también de la creación de nuevos servicios. Gracias. Bueno, buenísimo. La palabra es eficiencia, creo, ¿no? Aprovechando que está Gabriel, de Mercado Libre, le vamos a preguntar, ¿cómo ve Mercado Libre la estructura impositiva actual, entendiendo que todo el ecosistema ha sido un jugador clave en la formalización de muchos actores de la economía? ¿Y de qué manera piensan que se debería fomentar aún más? Bueno, gracias Facundo, gracias Cabase por la invitación. Para arrancar lo obvio, lo que todos ya saben, Internet sigue revolucionando fuertemente el comercio y las finanzas y en ese sentido nosotros seguimos más que nunca animados con nuestro propósito de democratizar las finanzas y el comercio electrónico y allí cumpliendo un rol de formalización en tanto y en cuanto a todos nuestros miles de socios emprendedores y micropymes y pymes medianas necesariamente deben formalizar y declarar y tributar por todas las ventas que se producen y todas las transacciones que se producen en nuestro ecosistema. Entonces, por lo tanto, produciendo un doble impacto por el lado de la formalización, como por donde venía la pregunta, y a su vez también por el lado de la trazabilidad de ese dinero y de la transparencia. Por el lado de la formalización, tenemos medido que 2/3 de los nuevos vendedores que se suman a vender en Mercado Libre en Argentina no tienen un historial en una institución bancaria o no tienen una relación con una institución financiera tradicional. Entonces, de allí que estemos lidiando con emprendedores y pymes que no tienen una experiencia ni un know-how necesario para poder lidiar con el entendimiento de todo el universo. En el mismo sentido de formalización también somos sujetos de retenciones y percepciones de IVA, ganancias, ingresos brutos, débitos y créditos. Entonces tenemos que allí en eso ser muy asertivos en la comunicación y hacer cierta docencia también sobre estos nuevos vendedores, estos nuevos emprendedores, sobre cómo es la estructura, tal vez no cumpliendo o no teniendo que cumplir ese rol porque no es lo que nos corresponde, pero una de las grandes necesidades que vemos de nuestros usuarios, de nuestros miles de usuarios, 95.000 pymes que viven y que tienen a Mercado Libre como su principal fuente de ingreso, es darles visibilidad sobre cómo es esta estructura impositiva. Estimamos que el comercio electrónico se va a duplicar en los próximos 5 años en las principales 5 economías de América Latina. Hoy por hoy en Argentina, del total del comercio, el comercio electrónico explica algo así como el 12,5% según los datos de Euromonitor del 2023. Pero Brasil, por ejemplo, tiene un guarismo que ya representa el 22% y a nivel global estamos cerca ya de un 25%. Entonces, un poco a la saga, a pesar de que nos gustaría estar todavía un poco más adelante, en lo que tiene que ver con los cobros digitales. Ahí nuestro gran enemigo, por supuesto, es el dinero en efectivo. Y comentarles que hay también una penetración de los pagos digitales, el share sobre las transacciones en efectivo del 12,5%, cuando en Brasil está cerca del 30%, también bajo los mismos datos de la misma consultora. No sé si les pasó hace poco, un año o un poco más, de ir a la playa y en Brasil querer pagar algo con efectivo y que no tengan cambio, que no se los acepten y que les pidan PIX todo el tiempo. Es una experiencia que estamos tratando de emular y de replicar en Argentina, que nos gustaría seguir ese camino de penetración de los pagos digitales. En ese sentido, y siendo muy justos con el tiempo y tratando de ir al punto de la pregunta, estamos viendo que hay frenos importantes a esa duplicación del comercio electrónico en la Argentina. Hoy 95.000 pymes, les decía, viven o tienen como principal fuente de ingreso a Mercado Libre y no son muchas más justamente por 3 factores que tienen que ver con el título del panel o la materia que nos convoca acá. Por un lado, primero, las retenciones al momento del pago.
No son pocos los vendedores, principalmente los nuevos vendedores, que al concretar una venta de repente se dan cuenta cuando miran el ticket que tienen un socio en las ventas. No tienen un socio para los costos, pero tienen un socio para las ganancias. Entonces esas retenciones inmediatamente al momento de la transacción generalmente es un fuerte desincentivo para la formalización de la economía. 70% de los nuevos vendedores que se formalizan y que comienzan a tener esta experiencia a los 2 meses deciden volver a la informalidad y bajarse, justamente por que antes cobraban 100 en efectivo y ahora reciben mucho menos que eso. Entonces de allí que estemos viendo que es uno de los principales problemas que tiene el comercio electrónico para poder seguir creciendo y para que más gente pueda vivir de esto. Siguiendo también con las retenciones, por supuesto, la cuestión de los impuestos altos, el 90% de las pymes que hemos encuestado y emprendedores que hemos encuestado, todo el mundo, 90% para darle un margen de error de un 10% y ser un poco generoso, no están de acuerdo con la estructura impositiva argentina, primero por los altos costos y después por lo que mencionaba la colega en su exposición sobre la dificultad y la maraña que representa la estructura impositiva de los multinivel de todos los gobiernos. Muchos de nuestros emprendedores, si no tienen un estudio contable o no tienen a alguien cerca que tenga una maestría en finanzas o en impuestos, es difícil que puedan manejar y bucear con todo ese mundo, lo que representa tremendos costos para poder escalar su negocio. Tienen que dedicar tiempo, recursos a tercerizar asesoramiento y actividades que podrían estar enfocándolos en cómo mejorar su producto, cómo mejorar su canal de comercialización, tanto físico como online. Entonces vemos que genera ineficiencias por todos lados, principalmente en el sector emprendedor y más bajo de la pirámide. Para terminar, simplemente una sugerencia, es muy difícil por supuesto y en cierto modo es entendible el rol que cumplen los gobiernos provinciales y municipales en la prestación de servicios y por lo tanto la necesidad que tienen allí de recaudar impuestos. Nadie está hablando sobre que no tengan que recaudarlos ni tengan que colectarlos, pero la invitación por parte de Mercado Libre favoreciendo la cooperación público-privada es tratar de encontrar un equilibrio. Es bastante obvio, pero por un lado, por supuesto, favorecer la recaudación y que hayan servicios de calidad que prestan los municipios y las provincias, pero que eso no se dé de bruces ni limite la posibilidad de expansión y creación de nuevas fuentes de trabajo en el sector privado, en lo que tenga que ver con inversiones, con radicaciones, con decisiones de contratación de empleo, que de ninguna manera la situación impositiva sea un freno para avanzar con todas esas decisiones estratégicas positivas. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Viniendo de la costa, te digo, no hubo esta temporada un solo vendedor ambulante que no tuviera Mercado Pago, billetera virtual. Quédate tranquilo que en eso funcionó. No sé si puedo hacer alguna pregunta. Me gustaría aprovechar a Mariela, decir 2 comentarios. Comentarios sobre el IVA provincial que se está hablando y comentarnos sobre el estudio de tasas municipales que está haciendo el CEFIP. Bueno, muchas gracias. Primero, toda esta discusión del IVA provincial parte de un poco también lo que decíamos de lo pernicioso y lo complejo que es ingresos brutos. Ingresos brutos es un impuesto muy problemático desde el punto de vista de la eficiencia económica. ¿Por qué? Por este efecto en cascada. Se cobra en todas las etapas del proceso productivo y a diferencia de IVA, que se cobra sobre el valor agregado, en el caso de ingresos brutos se cobra, como su nombre lo indica, sobre el bruto, ¿sí? Entonces se va generando esta cascada de impuesto sobre impuesto y eso hace que los procesos productivos tiendan a la integración vertical, también tiene un sesgo antiexportador muy importante y todas consecuencias complejas y difíciles para las diferentes economías. Por el otro lado, ¿por qué existe ingresos brutos entonces? Bueno, porque estamos hablando de un impuesto que es una máquina de recaudar, que es el 80% de las recaudaciones provinciales y que además, a diferencia de lo que les pasó en el caso de 25 de mayo cuando intentaron subir la tasa de red vial, ingresos brutos, nadie se entera cuando sube, ¿sí? No es un impuesto que sea visible. Hay inflación, sube la recaudación precisamente porque suben los precios y entonces va subiendo la recaudación. No hay necesidad de avisar, digamos, que sube la recaudación de ingresos brutos, que se está recaudando más. Entonces, en ese sentido, partimos de una base que es muy mala. ¿Cuáles son las opciones alternativas? Bueno, se habla de IVAs provinciales, de impuesto quizás a las ventas minoristas, que son todas ideas que desde el punto de vista de la eficiencia económica y desde la teoría económica son superadoras.
Ahora, la implementación es súper compleja. ¿Por qué? De vuelta, porque la estructura sobre la que se monta todo el gasto provincial está sobre ingresos brutos. Entonces, si uno piensa en tocar eso, tiene que haber un consenso político y la economía política de eso va a ser muy compleja para que una reforma de esa naturaleza y de esa talla pueda pasar. Yendo a la parte de las tasas y del estudio de tasas, bueno, un poco comenté en la presentación, pero nosotros hace unos años arrancamos con todo lo que tiene que ver con tanto impuestos provinciales como tasas municipales, intentar recabar toda la información posible, no porque nos guste llenarnos de archivos de ordenanzas municipales, sino con la idea de poder, con toda esa información, darles a los diferentes agentes económicos una idea de cuál es el sistema tributario, ¿sí? Que los intendentes puedan entender qué está cobrando el municipio de al lado, cómo se está cobrando, ¿sí? Si cobra más, menos, lo mismo, si es más complejo, menos complejo, pero también desde el sector privado, si un empresario quiere saber dónde hacer una inversión, si en un municipio o el de al lado o en la provincia, una u otra, bueno, saber qué es lo mejor. Y eso nos lleva a que es muy complejo y requiere recabar muchísima información, pero además estamos hablando de un debate que es muy grande y donde desde el CEFIP tenemos mucho para aportar en el sentido de entender las finanzas públicas y esta discusión impositiva tan grande y que obviamente hay que darla en la Argentina porque la estructura tributaria es muy importante y, como decía Gabriel, muy pesada, ¿sí? sobre el sector privado y es necesario dar esta discusión. Buenísimo, muchas gracias. Y una preguntita, Ramiro, cortita, de ¿qué políticas públicas piensan para incrementar la inversión y el comercio en el partido? Bueno, algunas las mencionamos. Yo creo que el crecimiento tiene que ser parejo, el crecimiento tiene que ser a partir de generar condiciones claras. La tributación es una herramienta por excelencia para generar aliento o desaliento de la inversión. Nosotros, el año 2024 se debatió, por ejemplo, algo que les puede interesar a ustedes, una nueva ordenanza con lo que tiene que ver con el tendido de fibra óptica. Teníamos una ordenanza del año 94, 95, donde exigía obviamente el soterramiento, pero ¿qué pasó? Había quedado una sola empresa en condiciones monopólicas, así que el soterramiento era prácticamente inviable, era únicamente una barrera para que otros competidores lleguen a 25 de mayo, así que se modificó esa ordenanza. También fue una cuestión propia de la discusión de intereses, ¿no? Porque acá lo que se debate en la Argentina son privilegios, ¿no? Entre estamentos del Estado también se debaten privilegios, y entre el Estado y los particulares también, y entre los particulares también. Así que en esta compulsa y en esta puja, bueno, se dio una nueva ordenanza en la cual se abrió la libre competencia y nosotros generamos ahí, pudimos introducir un régimen de fomento para que aquellos inversores que vengan a las áreas que hoy por hoy no cuentan con fibra óptica tengan 3 años de desgravación, ¿no? Así que todos por ahí quieren ir a pescar en la misma pecera y a nosotros como Estado nos interesa que, por ejemplo, la fibra óptica pueda permear en áreas en las cuales hoy por hoy no está para una mejora del servicio. Y obviamente también nos interesa que el privado compita, que el privado tenga mejor calidad, que el privado tenga un mejor precio. Así que nosotros también somos de alguna manera el pivot sobre el cual gira la vida de toda la comunidad, en la cual a veces entramos al mercado para incidir, para poner primera, para hacer la punta de lanza un montón de cosas y después el Estado se tiene que retirar, o bien el Estado asociándose, como en el parque industrial, con un privado para poder concretar eso, sino lo que teníamos que ir, comprar toda la chacra, después subdividirla y demás. Bueno, nos asociamos con el privado y lo pudimos concretar, y además ahí hay una motorización por parte del privado, sus socios, sus amigos, sus familiares de que se suman al proyecto. Y en todo ese sentido, haber eliminado el tema de prácticamente ingresos, la tasa de seguridad y higiene es importantísimo. La eliminación de ingresos brutos, la reducción de ingresos brutos sería fundamental. Ingresos brutos lo creó Dino Harach con alícuotas ínfimas, con alícuotas del 0,5, del 1, 1,5, y hoy tenemos alícuotas del 5% acumuladas. Entonces, se ha distorsionado la naturaleza de cada uno de los impuestos por una necesidad recaudatoria y porque la Argentina vive en crisis y en emergencia, y cada ley de emergencia te deja un impuesto nuevo.
y esta maraña que además no solamente la carga tributaria, sino la complejidad en la liquidación, y esto que hablaban ellos respecto de la falta de simplificación y la desburocratización de la liquidación tributaria, es fundamental. Es tan básico como el acceso a la información pública de qué tengo que pagar, o cómo lo tengo que pagar, o cómo se liquida, o qué me estás cobrando. Bueno, nosotros eso lo estamos generando también, los medios informáticos, las plataformas y demás para la liquidación, para el cobro, es fundamental. Nosotros combinamos muchísimas acciones también con los privados, por ejemplo, con el tema, volviendo a la fibra, estamos combinando acciones con los prestadores de fibra para llevar la fibra a cada una de las cámaras que tenemos del monitoreo. O sea, vivimos trabajando con el privado y eso creo que es fundamental también para generar la credibilidad en el gobernante, la seguridad jurídica que requiere una inversión y, por supuesto, las herramientas necesarias y las condiciones para que esa inversión sea sustentable y tenga una tasa de retorno que le sirva a ese emprendedor que pone muchísimo dinero. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. La última pregunta le voy a hacer a Gabriel. Teniendo la experiencia internacional que tiene Mercado Libre, ¿qué buena práctica entiende Mercado Libre que sería interesante que se desarrolle en los tributos y tasas subnacionales? Hablaba de Brasil más temprano y las discusiones en Brasil me parece que pueden ser un buen ejemplo, iluminar la forma en la cual se pueden sentar los gobiernos nacionales, provinciales y municipales a discutir la cuestión de los impuestos. Me parece que eso es lo que nos está faltando en Argentina. Hay buenas discusiones a nivel nacional y me parece que la inclusión en el paquete fiscal del momento de las retenciones hasta 10.000 uvas fue algo positivo. Me parece que los gobernadores podrían imitar ese ejemplo con ingresos brutos, podría ser un buen punto de partida, pero me parece en primera medida esta mesa multinivel con todos los gobiernos, también para unificar lo que mencionaba Mariela sobre la cuestión, el criterio sobre las tasas, hay veces que sobre facturación, pero me parece necesario también, en todo caso, en ese momento ponerle un tope, revisar los fondos solidarios, ser muy honestos también en la discusión que nosotros tenemos con los gobiernos locales sobre cuando mismos reconocen que no hay una contraprestación y un servicio, pero la excusa es necesito seguir bancando algo de los servicios municipales, entonces me parece ahí también un llamado a la honestidad. Y en definitiva me parece también, y tomando que me parece muy importante lo que decía Ramiro más temprano, la cuestión de la transparencia. ¿En qué se gastan los impuestos? ¿En qué se gastan las tasas? Me parece que tenemos que generar conductas de pago voluntario, de que la gente tenga en algún punto ganas, parece utópico, pero que la gente tenga ganas de ir a pagar la tasa porque ve que eso vuelve en servicios de calidad, porque ve que impacta positivamente en su comunidad. Creo que eso aumenta con la simplificación, con la información y justamente con la transparencia. Bueno, muchísimas gracias. Antes de retirarnos les vamos a dejar una diapositiva. Estuvimos trabajando en el grupo de impuestos de la Cámara, hicimos un relevamiento de las alícuotas de ingresos brutos para la actividad de Internet y bueno, nada, el promedio nos dio 4,2 en lo que es el país, solamente 5 provincias están abajo del 4% y lo que decía Ramiro, hay provincias que tienen 5,5 que consideramos que es un exceso total. Muchas gracias por escucharnos y muchísimas gracias al panel. Muchas gracias. Buenas tardes.